Temas nacionales. De ahora en adelante, la Asamblea solo necesitará 70 votos para ratificarse en el texto de una ley vetada y ya no una mayoría calificada de 92 voluntades. Este cambio fue aprobado con 94 votos que dieron paso a la enmienda a la Constitución. Los cabildeos para sumar votos fueron hasta última hora en el Pleno. El correísmo, el Partido Social Cristiano, Construye y Pachacutic lograron ponerse de acuerdo para enmendar el artículo 138 de la Constitución. El cambio se aprobó con 94 votos. Esta enmienda permite que la Asamblea se ratifique en un texto de ley que fue vetada solo con 70 votos, ya no con 92. En este caso, una reforma autorizada con un dictamen de procedimiento por la Corte Constitucional, es decir, que es totalmente legal y válido lo que se ha planteado y se ha discutido en el hemiciclo en esta mañana, que permite y sobre todo balancea más o permite un mejor equilibrio de las fuerzas o de las funciones del Estado. La bancada de ADN afín al gobierno se opuso y advierte que con esto la Asamblea tendrá mayores poderes frente a la capacidad de colegislador que la misma Constitución le da al presidente. Este rato lo que acaba de pasar es que cualquier gobierno que venga obviamente va a tener del otro lado un hiperparlamentarismo, una Asamblea con muchos poderes, después de lo que el país ve en lo que se puede convertir la Asamblea Nacional, que es, sin duda, en ciertos momentos del eje político del país, puede ser hasta un riesgo. Porque definitivamente la Asamblea cuando mete la pata las mete y bien metidas. El correísmo esta vez votó a favor. Dice que no se trata de quién está en el gobierno, sino de equilibrar la balanza Ejecutivo-Asamblea. Y ese equilibrio en este momento ha sido demostrado porque lamentablemente en los últimos años se ha hecho un mal uso del veto de manera total y de manera, creo que hasta cierto punto, a veces hasta irresponsable. Y sin perder tiempo, este mismo 30 de mayo se publicó en el registro oficial esta enmienda a la Constitución. Es decir, que de aquí en adelante la Asamblea con 70 votos podría ratificarse en un texto al que el presidente haya vetado. Señor presidente. El ministro de Economía, Juan Carlos Vega, compareció a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, donde aseguró que el gobierno tiene los 40 millones de dólares para cubrir el subsidio del 50% de las planillas eléctricas, ofrecimiento del gobierno frente a la crisis que atraviesa el país. En esa mesa legislativa entregó detalles del presupuesto con el que cuenta esa cartera de Estado. Vivimos un país absolutamente quebrado. O sea, ¿cómo hemos sostenido a este país con tan pocos recursos? Nosotros estamos en capacidad de cubrirle a las empresas las promesas que se han hecho de cubrir el 50% de la factura. ¿Cuál es el monto? 42 millones de dólares. Se están tomando todos los contratos de barcazas, de nuevas capacidades de generación termoeléctricas desde ese punto de vista, para tenerlas como un backup, para ojalá nunca más volver a tener apagones en este país que tanto daño hace al sector productivo, a las familias y en general a todo el crecimiento económico del país. Ante los problemas generados por la erosión regresiva del río Coca que amenaza la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, autoridades del Ministerio de Energía realizaron un recorrido. El ministro afirmó que la central enfrenta varios desafíos para los que se trabajan en soluciones urgentes. La tarde de este jueves se llevó a cabo la rueda de prensa número 17 del Ministerio de Energía. Esta vez el punto de encuentro fue en una de las hidroeléctricas más importantes del país y de la que a lo largo de todas estas semanas se ha venido hablando, Coca-Codo Sinclair. Hasta aquí llegó el ministro encargado, Roberto Luque, y junto a su equipo realizó un recorrido en las zonas de captación del lugar. Tras ello dijo que se centró en los puntos importantes como la erosión regresiva del río Coca. Y ahí dijo es imperativo llevar a cabo trabajos urgentes, pues incluso se podría afectar a los oleoductos del país. Los datos de entrada y las variables para modelar ese tipo de fenómenos son complejas y tienen su variabilidad y tienen su incertidumbre. Y eso genera que los resultados a su vez tengan un rango de variación importante, ¿no? Eso no hace que el tema no sea urgente. La declaración se dio en torno al informe del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos publicado en febrero pasado. Ahí se advirtió que la erosión regresiva es un fenómeno natural que ocurre en el río Coca y que podría afectar las obras de captación de la central en un lapso de 2 a 5 años. Y ellos mismos reconocen que las incertidumbres y las variabilidades de este tipo de modelos puede, lo pone al límite, por más de que es un excelente modelo, pone al límite del rango de su aplicación. Eso quiere decir que están satisfechos con su modelo, pero hay cierta incertidumbre sobre el tema.
Exactamente son las 5 de la tarde y aquí en la represa más grande del país, Coca-Cola Sinclair, ubicada entre las provincias de Napo y Sucumbíos, esta ha sido la tónica durante todo este jueves. Llueve constantemente. Según el ministro encargado de Energía, Roberto Luque, es aquí donde se han realizado en lo que va del año 16 salidas a operaciones, lo que significa que 16 veces se han suspendido las actividades. Eso sí, por horas. Es decir, el 60% más que en el año pasado. El ministro recordó que anteriormente se lanzó un concurso para la construcción de un dique seco, esto con el fin de frenar la erosión en la zona. Vamos a tratar de rescatar el proceso y adjudicar a un contratista que pueda ejecutar rápidamente esa obra. Hoy en día el oleoducto de crudos pesados está llevando a cabo trabajos para evitar la erosión y con ello proteger la tubería de posibles daños. La compensación del 50% en las planillas de luz residenciales se verá reflejada durante junio. En las facturas de Quito ya se comenzó a evidenciar, mientras que en las de Guayaquil será a partir de la próxima semana. Este es el panorama que se vive en los exteriores de Cenel Guayaquil. Ciudadanos muestran su preocupación al no ver reflejado en la planilla el descuento del 50% en el consumo eléctrico residencial ofrecido por el gobierno. Y vengo para que me hagan el descuento, me dijeron que no. No lo están haciendo, ahorita fue mi esposo y están cobrando lo que viene en la planilla. Esto se debe a que las planillas emitidas antes del 29 de mayo corresponden al consumo del mes anterior. Por lo tanto, el descuento aún no se ha reflejado. La rebaja se empezará a visualizar en las planillas eléctricas que serán entregadas la próxima semana. De forma extraoficial se nos ha informado que la lectura de medidores iniciará el lunes y luego de 48 horas paulatinamente se les entregará a los usuarios residenciales las planillas con el descuento mencionado. Esto aplicará para quienes tengan o no medidores inteligentes. La compensación del 50% vendrá detallada en la facturación y se aplicará únicamente al valor del consumo de energía de abril. Desde Cenel se nos ha informado que este viernes se brindará más detalles sobre la compensación del 50% en las planillas eléctricas. Mientras tanto, la ciudadanía continúa denunciando el aumento injustificado en el consumo de energía de este último mes. Me sale 562,65. Nunca en mi vida me ha salido esa cantidad. Normalmente, ¿cuánto le salía a usted de consumo? $25. Y otro es el panorama que se vive en Quito. Desde la empresa eléctrica de la capital se asegura que la lectura de medidores ha iniciado y que desde este jueves los usuarios residenciales podrán observar el descuento. Eso va a ir llegando paulatinamente. Eso depende de la fecha de lectura que tomemos. Entonces, aquellos que ya tienen los primeros planes, llamamos los ciclos de facturación, ya les va a llegar y así sucesivamente hasta más o menos la tercera semana de junio, donde terminaremos con todos los clientes. Esto independientemente del tipo de medidor que tengan los usuarios residenciales en la capital. El gobierno trabaja en el programa de compensación que permitirá eliminar los subsidios de los combustibles y, según el ministro Roberto Luque, un informe del Banco Mundial advierte la necesidad de reducir los subsidios para mejorar la situación fiscal. La eliminación de los subsidios a los combustibles avanza y el anuncio podría llegar en el corto plazo, según el ministro de Energía, Roberto Luque. Este jueves el funcionario anunció que aunque todavía no hay fecha, ya tienen definido que no se aplicará una focalización, sino un programa de compensación y que incluso ya se tendría un listado de beneficiarios. Vamos a usar un sistema de compensación para liberar el subsidio, no un doble precio que genera muchas distorsiones. Hemos hecho una base de datos bastante robusta de los afectados para poder trabajar en esa compensación. En esta lista estarían, por ejemplo, los gremios de taxistas, camionetas y motores fuera de borda. Desde la Cámara de Derivados de Petróleo dicen que están de acuerdo con la medida, pero proponen que el cambio de precios sea gradual. El gobierno tendría que definir cuáles son los ajustes mensuales. Puede ser 5, 7, 10 centavos. La gasolina extra se estaría más o menos $3.10 sin subsidio. Y es que la necesidad de que se eliminen los subsidios lo señalan también organismos multilaterales. Este 30 de mayo el Banco Mundial emitió un informe sobre el crecimiento económico de Ecuador, en el que asegura que los subsidios generalizados provocan un uso ineficiente de los recursos y perjudican la estabilidad fiscal. Los subsidios en el país han cumplido 50 años. Hay que preguntarnos si generaron una equidad social.
quienes se benefician son las personas que más recursos tienen y que generan muchas distorsiones. Actualmente los subsidios le cuestan al país más de 3.200 millones de dólares. Solamente en la gasolina extra se subsidian 59 centavos y en Ecopaís 80. Representa 697 millones de dólares. La eliminación de los subsidios, el recorte de gastos tributarios, garantizar la sostenibilidad de la seguridad social son algunas de las recomendaciones del Banco Mundial para que el déficit fiscal, que hoy es del 4% del Producto Interno Bruto, se reduzca en los próximos años. El presidente de la República, Daniel Noboa, viajará a El Salvador para asistir a la investidura de su homólogo Nayib Bukele, con quien además mantendrá una reunión bilateral para abordar temas de seguridad, cooperación, comercio, entre otros. Al primer mandatario lo acompañarán su esposa, Lavinia Balbonesi, la canciller Gabriela Sommerfield, 2 funcionarios de la presidencia y su personal de seguridad. Seguimos, amigos, con otras noticias. Julio Martínez Alcíbar, alias Negro Tulio, objetivo de alto valor en Ecuador, fue capturado en Panamá a pesar de sus intentos por evadir a la justicia. A ese cabecilla de los Chone Killers se le atribuyen los asesinatos de los fiscales Leonardo Palacios y César Suárez. El identificado como uno de los cabecillas de la estructura terrorista Chone Killers se sometió a 3 cirugías plásticas, incluyendo una cirugía bariátrica para cambiar drásticamente su apariencia física y así evitar ser localizado por las autoridades. El objetivo de alto valor para la policía de Ecuador, Julio Alberto Martínez Alcíbar, alias el Negro Tulio, fue atrapado la mañana de este jueves en un operativo en coordinación con la Interpol y autoridades de Panamá. Se escondía en esta casa ubicada en una zona de alta plusvalía. Aquí permaneció por cerca de 2 años. Alias el Negro Tulio, uno de los cabecillas de la estructura terrorista Chone Killers, contaba con todo un despliegue de seguridad. Al ser alertado de la presencia policial, se escondió en esta cisterna, adecuada como una especie de búnker para no ser atrapado. El tema de la orientación, de la localización y ubicación de alias Tulio ha sido específicamente por el delito de terrorismo. El Negro Tulio es el principal responsable de los atentados terroristas ocurridos en el mes de noviembre de 2022 en el Cantón Durán. Sí, efectivamente, daños a infraestructura, vehículos del Estado y sobre todo también con personas que resultaron fallecidas de estos atentados. La policía confirma que desde Panamá seguía coordinando atentados terroristas en contra de autoridades y funcionarios públicos de Ecuador. De igual manera sería el presunto responsable de los asesinatos de los fiscales Leonardo Palacios, agente fiscal del Cantón Durán, asesinado el 2 de junio de 2023, y del abogado César Suárez Pilay, agente fiscal Unidot 1 del Guayas, asesinado el 17 de enero de 2024. Julio Alberto Martínez Alcíbar registra varios antecedentes. En 2006 y 2007 por robo, 2014 por asociación ilícita y 2018 por asesinato. En poder del capturado encontraron $10.000 en efectivo, pero según los agentes de inteligencia policial, la fortuna que maneja este sujeto proveniente del crimen asciende a más de $20 millones. Se están realizando los trámites legales correspondientes para la expulsión de alias Tulio a Ecuador por temas migratorios. Una vez que llegue al país será puesto a órdenes de las autoridades competentes con fines de comparecer a la respectiva audiencia de formulación de cargos por el delito de terrorismo. La policía capturó a la pareja sentimental de José Adolfo Macías, alias Fito, y a otras 20 personas señaladas como integrantes de los choneros. Entre los detenidos está alias Mongolo, encargado del manejo económico y las acciones ilícitas de la agrupación. ¡Alto, policía! ¡Alto, alto! Así llegaron los agentes de la Fuerza Investigativa Anticriminal de la Policía Nacional, allanando la madrugada de este jueves 24 inmuebles en las provincias de Guayas y Manabí, capturando a una veintena de integrantes de la estructura terrorista Los Choneros. Estarían involucrados con varios delitos, como por ejemplo el sicariato, el secuestro, robo de vehículos. En el Cantón El Carmen, norte de la provincia de Manabí, fue atrapado Adrián Joel Solórzano, alias Mongolo, señalado como objetivo de intermedio valor, identificado como sucesor de alias Fito, autorizaba y planificaba las acciones delictivas y coordinaba movimientos económicos.
de la agrupación criminal. En esta acción policial también fue capturada la pareja sentimental del prófugo de la justicia. Se trata de Verónica Briones. Se encargaba de recibir sumas de dinero mediante transferencias provenientes de actividades ilegales y paralelamente estos fondos procedía a distribuirlos a través de múltiples transacciones. En 2021 esta joven permaneció por varios días en la cárcel regional de Guayaquil, donde estaba recluido el líder de los choneros. Fue la mujer que intentó evadir controles vestida de guía penitenciaria. La investigación previa se aperturó en Quevedo, hasta donde fueron trasladados los detenidos, vía terrestre y aérea. En cuanto al paradero del líder de los choneros, Adolfo Macías Villamar, prófugo de la justicia desde el pasado 7 de enero, tras escaparse de la cárcel regional de Guayaquil. Bueno, hay diferentes presunciones. Sí, tenemos una buena línea investigativa con la finalidad de dar con el paradero de este ciudadano. Con estas capturas en lo que va del año, la Policía Nacional indica que ya son más de 260 integrantes de la estructura terrorista Choneros, capturados en diferentes operativos a nivel nacional. Y dos nuevos hechos violentos se registraron en Guayaquil. Sujetos atacaron a dos personas que se movilizaban en un carro blindado por el sector de Los Ceibos norte de Guayaquil. Y horas más tarde hubo un intento de sicariato en la vía de la costa. Fue alrededor de las 6:30 de la tarde de este miércoles cuando al menos 3 sicarios armados con fusiles interceptaron a esta camioneta plateada en un semáforo de la avenida Leopoldo Carrera, esto en el sector de Los Ceibos. Dispararon en al menos 20 ocasiones contra 2 personas que sobrevivieron por el blindaje del vehículo. Luego de esto, las víctimas huyeron del lugar conduciendo por más de 20 minutos hasta un hospital privado del norte de Guayaquil. Allí el personal médico los atendió inmediatamente. Mientras esto, el personal de la Policía Nacional inició las investigaciones y activó el Código Plata en este establecimiento para evitar que los sicarios busquen nuevamente a sus objetivos. Los heridos están con carácter reservado. Se conoce que uno de los heridos es coordinador de seguridad del Trinipuerto. Un caso similar ocurrió el pasado 15 de marzo, en el que un funcionario de seguridad de esta terminal portuaria fue atacado por sicarios armados con fusiles. Y también sobrevivió al interior de un carro blindado. El vehículo en el que se desplazaban los sicarios apareció esta mañana en el sector de Los Esteros, en el sur de Guayaquil. El carro que atenta fue robado. Luego, aproximadamente a las 9:30 de la mañana de este jueves, ocurrió un intento de sicariato en la vía a la costa. Frente a la ciudadela Puerto Azul, los gatilleros dispararon en al menos 7 ocasiones contra su objetivo, que logró sobrevivir y huyó pidiendo ayuda a un conductor que lo trasladó hasta un edificio policial, desde donde fue movilizado hasta una casa de salud en el que permanece estable. 1,5 toneladas de droga fue decomisada a 250 millas náuticas de las costas de Salinas. Se trata de la segunda incautación en alta mar en esta semana en Santa Elena. Tras labores de control y vigilancia marítima, la Armada del Ecuador decomisó aproximadamente 1,5 toneladas de droga a 235 millas náuticas al suroeste de Salinas. Hoy en la mañana fue la captura. Estaban a bordo de una embarcación tipo panga. Había sido modificada para ser una GoFast y era propulsada por 3 motores fuera de borda. Entre los detenidos constan 2 ecuatorianos mayores de edad, quienes eran los encargados de transportar los 38 bultos incautados. Se presume que salió desde la frontera norte la embarcación, iba hacia Centroamérica, que en el mercado costaría aproximadamente $25 millones. Los aprehendidos fueron entregados a la Policía Nacional, mientras que los paquetes trasladados y custodiados por personal de antinarcóticos para ser puestos a órdenes de las autoridades competentes. Este es el segundo golpe al narcotráfico en lo que va de esta semana en la provincia de Santa Elena, pues el pasado martes se logró el decomiso de un promedio de 3 toneladas de alcaloide. El presidente Daniel Noboa emitió el decreto 282 con el cual se dispone a entregar bienes como forma de pago y así cubrir las deudas que mantiene el Estado con proveedores, municipios y prefecturas. Desde las municipalidades explican que cada alcalde deberá analizar la conveniencia de esta forma de pago.
La deuda que mantiene el Estado con proveedores, municipios y prefecturas asciende a 4.500 millones de dólares. Y aunque el gobierno ha realizado algunas transferencias, no hay liquidez que le permita cubrir la totalidad de sus obligaciones. De allí que el presidente Daniel Noboa, a través del decreto 282, dispuso que la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria transfiera mediante dación de pago bienes que estén a su nombre en favor de terceros, para cubrir total o parcialmente las obligaciones registradas por el Ministerio de Finanzas. Recibir un activo significa que no se va a tener liquidez inmediata y pues la temporalidad del ejercicio de gastos exige que se tenga un mínimo de liquidez para honrar sus obligaciones y sobre todo cumplir con la obra pública que tanto falta le hace al territorio. Y efectivamente la Asociación de Municipalidades del Ecuador explica que esta medida podría resultar útil para los municipios grandes, pero los pequeños lo que en realidad requieren es liquidez. Hay que considerar la connotación que tiene un carácter facultativo, es decir, no tiene un carácter obligatorio y obvio. Las realidades de los diferentes municipios son distintas. Es muy difícil que los municipios pequeños accedan a edificaciones, a bienes, muebles, inmuebles, etcétera, porque la misma situación de la estructura presupuestaria posiblemente no permita, pero obviamente eso queda ya bajo la autonomía. Así también el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, entraría en el grupo de beneficiarios. Su presidenta Paola Pavón mantuvo un segundo encuentro con el ministro de Gobierno, Miquel Sensi Contuji, para encontrar caminos que permitan reducir la deuda. Lo que demandan nuestros ciudadanos en territorio es que avancemos, que trabajemos y el ministro también ha sido muy receptivo respecto del tema de los recursos. Si el Ministerio de Finanzas no entrega recursos, es muy difícil avanzar. Según el decreto, Inmobiliar tendrá un plazo de 60 días para actualizar el inventario de bienes que podrían ser sujetos a transferencia.